Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy nuestra sesión se titula Leemos un artículo de opinión. Comenzamos. El propósito para hoy es identificar las características y estructuras de un artículo de opinión. Comenzamos. Muy bien, analicemos el siguiente texto. Todos los pobladores que ocupaban parte de las tierras que pertenecen a los bosques protegidos fueron obligados a retirarse de ella, pues su presencia y las actividades que realizaban atentaban contra la conservación de la flora y de la fauna silvestre que allí se encontraba. ¿Qué opina de la situación de desalojo que vivieron los pobladores? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con ello? ¿Por qué? Esas respuestas que tú has dado, que has pensado, constituyen tu opinión. Ahora continuamos con la siguiente parte de nuestra actividad. Les invito a contestar en un video o en un audio las siguientes preguntas. ¿Ha leído alguna vez algún artículo de opinión? ¿Qué tipo de texto crees que es? ¿Para qué crees que sirven los artículos de opinión? ¿Quiénes lo usarán? Puedes pausar el video para contestar estas preguntas y al final de las clases las podemos revisar juntos. Continuamos. Ahora les quiero informar acerca de los textos argumentativos para conocerlos un poco más. Los textos argumentativos son textos que expresan opiniones o las rebaten con el fin de persuadir al lector. Su función es demostrar una tesis o convencer al lector. Todos los textos argumentativos son textos científicos y ensayos, textos periodísticos, artículos de opinión, editoriales, mítines y textos políticos, textos jurídicos, coloquios y debates. Lo que es el día de hoy nos interesan son los artículos de opinión. No se olviden, continuamos. El texto argumentativo y los artículos de opinión tienen la siguiente estructura: introducción, argumento o argumentos y conclusión. Continuamos. Vamos a explorar el texto La extinción de las abejas, un fenómeno que amenaza al ecosistema. El texto tiene un título. ¿Para qué crees que se habrá escrito el texto? ¿Para qué crees que se habrá escrito este texto? Para dar la opinión sobre un tema. ¿Sobre qué trata el texto? Sobre la extinción de las abejas y cómo amenaza al ecosistema. ¿De dónde saco esa información? Del título. Deduzco del título de qué trata el texto. ¿Por qué se habrán escrito los carteles a la izquierda del texto? Para identificar sus partes. Muy bien, una vez realizado esto, puedo leer el texto. Vamos a leer la primera parte, que es la introducción, donde la introducción será la presentación del problema de la tesis. El problema es igual al tema. El tema o problema será la extinción de las abejas. La postura a defender o la tesis será que la extinción de las abejas amenaza al ecosistema. Muy bien, continuamos. La siguiente parte de nuestro texto es el argumento o los argumentos. Constituye la exposición de argumento, la exposición de ideas. Muy bien, el profesor ha subrayado algunas ideas. Por ejemplo, en primer lugar, las abejas no solo producen miel, sino polinizan a nivel mundial el 90% de las plantas que sembramos. Diversos estudios detectaron unos 121 litros de pesticidas de muestras de abejas en la cera y polen. Al respecto, 4 países europeos ya han comenzado a prohibir dichos productos químicos y las poblaciones de abejas se están recuperando. Y la última idea que el profesor ha considerado importante: de continuar esta mortandad, el mundo experimentaría un impacto en la alimentación.
De seguro ustedes al leer han identificado otras ideas importantes. No se preocupen, también pueden subrayar esas ideas. Muy bien. En esta parte, el autor está demostrando lo que afirma en la primera parte. Puede considerar algunas citas o algunos datos importantes. Continuamos con la última parte del texto, que es la conclusión. En la conclusión es la finalización del texto. Concluye nuestro texto y dice: las abejas contribuyen a la seguridad alimentaria mundial y su extinción representaría un terrible desastre biológico, como dijo Bernard Bayan, representante de la Organización Mundial para la Salud Animal. Muy bien, y al final del texto tenemos el autor o la fuente del mismo. Muy bien, espero que hayamos podido analizar el texto, hayamos podido identificar sus partes para poder continuar con su trabajo. Ahora les invito a leer el texto 2, opiniones. En este caso tenemos las opiniones de Carmen Rosa y tenemos las opiniones de Inés. Les invito a identificar la estructura de cada una de las opiniones. Su introducción, sus argumentos y su conclusión. Sus ideas principales. Posterior a eso, completamos el cuadro según la lectura de la extinción de las abejas, un fenómeno que amenaza al ecosistema, y el texto opiniones. ¿Con qué propósito se escribió cada uno de los textos? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es el tema que abordaron cada uno de ellos? No se olviden que pueden pausar el video para poder completar el cuadro. Continuamos. Ahora, como trabajo y evidencia de nuestra actividad, vamos a elaborar un organizador sobre el texto argumentativo teniendo en cuenta lo siguiente. El artículo de opinión es un texto argumentativo. En este tipo de textos, el autor da a conocer su opinión fundamentada en argumentos o razones con el propósito de influir en los lectores para convencerlos o persuadirlos sobre su forma de pensar. Los temas sobre los que se escribe en un artículo de opinión generalmente son temas de interés público y actualidad. Para escribir un artículo de opinión se recomienda conocer bien el tema sobre el que vas a desarrollar tus argumentos. Si tienes dificultad en entender alguna parte, puedes pausar el video y leer nuevamente. Muy bien, continuamos. Una vez terminado tu organizador visual, te sugiero que elabores la siguiente ficha para poder evaluar tu trabajo. En él marcarás sí o no de acuerdo a los logros que has alcanzado. Señalé la estructura que caracteriza un artículo de opinión: problema, tesis, argumento y conclusión, sí o no. Mencioné en qué consiste la tesis u opinión del autor, sí o no. Mencioné en qué consisten los argumentos, sí o no. Señalé cómo se plantea la conclusión, sí o no. Indiqué que el lenguaje que se usa para escribir un artículo de opinión debe ser un lenguaje formal, sí o no. Muy bien, una vez concluido este organizador visual, podemos continuar con nuestras actividades. No se olviden poner pausa en el video. Ahora socializamos nuestro organizador en familia y le enviamos nuestra evidencia en un video para que el profesor pueda visualizar el avance de nuestros trabajos. Compartimos la lectura en familia del texto opiniones. Hacemos una lectura compartida de nuestro organizador para que cada integrante lea un párrafo. Comentamos que las opiniones de Carmen, Rosa e Inés son argumentos que ambas utilizan para sustentarlos.
Muy bien, tenemos estas actividades para desarrollarlas en familia. Leemos en familia el artículo de opinión, el texto de opiniones, perdón. Compartimos la lectura en familia y comentamos. Espero que la información que el profesor les haya planteado sea de ayuda para todos ustedes. No se olviden que pueden escribirme a las diferentes redes sociales para estar en contacto. El video ya lo estoy subiendo a YouTube para que puedan visualizarlo y puedan trabajar su cuadernillo de trabajo. No se olviden que el día de mañana, viernes, vamos a continuar con esta actividad y vamos a escribir nuestro artículo de opinión. Es por ello que es importante que se realice bien la actividad programada para hoy. Muchas gracias y estamos en contacto.